Aportes de grandes científicos a la mecánica de fluidos. En primer lugar, tenemos a Arquímedes. Arquímedes fue un matemático, geómetra e inventor griego del siglo III a.C., conocido principalmente por ser uno de los matemáticos más importantes de la historia. Realizar avances de enorme relevancia en el campo de la matemática y la física, y también de la ingeniería, diseñar armas militares revolucionarias para la defensa de su ciudad natal. Acontecimientos importantes es la finalización de la construcción de la Gran Muralla China. Descubrimientos es el principio de la hidrostática, conocido como el principio de Arquímedes, descrito en su tratado Los cuerpos flotantes. En segundo lugar tenemos a Leonardo da Vinci, en el año 1452 a 1519. Fue un polímata, científico, ingeniero. También fue reconocido como un pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, escultor, físico, músico, poeta y urbanista. Unos acontecimientos importantes en su tiempo fue la caída de Constantinopla, la Guerra de los 100 Años y la Reconquista Española. Unos descubrimientos fueron los movimientos de vórtice, densidades de diferentes líquidos y principios de continuidad. A sus comienzos, Leonardo da Vinci se interesó por el flujo que corre a través de los cuerpos, su forma y tipos. Lo único que se encontró como prueba de dichos estudios fue sus bosquejos de algunos libros de dibujos, de algunas distintas trayectorias de movimiento del flujo como un sólido, respecto a un eje del cual llamamos movimiento de vórtice hoy día. Como siguiente tenemos a Evangelista Torricelli, del año 1608 al 1647. Fue alumno de Galileo Galilei y demostró que podía tener un recipiente sin contenido al exceder el aire. Acontecimientos importantes fueron los Países Bajos y España, donde aceptan la tregua después de 12 años de guerra. La publicación del método de Descartes. Un descubrimiento importante fue el invento del barómetro. Torricelli utilizó el mercurio haciéndolo ascender a un tubo cerrado, creando un vacío en la parte superior, empujando por el peso del aire de la atmósfera. Demostró que el aire tiene peso e inventó el barómetro. Como siguiente tenemos a Blaise Pascal, del año 1623 al 1662. Fue un polímata matemático, físico y teólogo. Unos acontecimientos importantes es que nace Isaac Newton, muere Galileo Galilei, empieza la gran plaga de Sevilla y se descubren las células por medio de un microscopio. Uno de los descubrimientos fue que uno de sus inventos incluye la prensa hidráulica, que usa una presión hidráulica para multiplicar la fuerza, y la jeringa. Él demostró que la presión hidrostática no depende del peso del fluido, sino de la diferencia de elevación. Su trabajo en la mecánica de fluidos se centró en clarificar el concepto de presión, requisito necesario para convertir la fluidostática en una ciencia coherente. Enunció el principio de Pascal, que dice que la presión es independiente de la dirección, contribuyendo a diferenciarlo del concepto íntimamente ligado de la tensión. Como siguiente lugar tenemos a Isaac Newton. Nace en el año 1642 y muere en 1727. Acontecimientos importantes es la Gran Plaga de Sevilla, la Plaga de Londres y el Gran Incendio de Londres. Descubrimientos es: trabajó en la ley de la viscosidad, que definió el concepto de la mecánica de fluidos a través de la relación del esfuerzo cortante y la tasa de deformación de un fluido. El trabajo de Isaac Newton fue esencial para el establecimiento de una mecánica de fluidos madura, tanto por la creación del cálculo integral y diferencial necesario para expresar matemáticamente la física como para establecer las leyes de Newton y sentar las bases de la mecánica, dando a las fuerzas y momentos un sentido actual. Newton además trabajó también las leyes de la viscosidad, que definió el concepto de una mecánica de fluido a través de la relación del esfuerzo cortante y la tasa de deformación de fluido. Aquellos fluidos con esfuerzo cortante lineal a la tasa de deformación se llaman newtonianos en honor a este trabajo. También estableció una ley para la convención de un fluido, que abría el comienzo de las consideraciones térmicas en el seno de un fluido. Exploró varios aspectos de la resistencia del fluido inercial, viscosidad y onda. Descubrió la contracción a chorro. Como siguiente lugar
tenemos a Giovanni Polleni, del año 1683 a 1701. Acontecimientos importantes es la Guerra de los 9 años y Francia se corona como una potencia en Europa sobre España a cargo de Luis V. Descubrimientos. Integró la ecuación de flujo para evaluar la descarga del vertedero. Como siguiente lugar tenemos a Henry de Pile, del año 1695 a 1771. Construyó un dispositivo de tubo doble para indicar la velocidad del agua a través de una cabezal de diferencia. Unos acontecimientos históricos fue la hambruna en Finlandia, que elimina casi un tercio de la población. También se descubren las leyes del movimiento gravitacional. Como siguiente lugar tenemos a Daniel Bernoulli. Fue un físico matemático. Se le acredita de haber escrito el primer manual de mecánica de fluidos. Acontecimientos históricos. Ocurre la gran plaga de Marsella, muere Isaac Newton, la guerra de la independencia de los Estados Unidos comienzan los principios de la Revolución Francesa. Descubrimientos. En el año 1738 publicó su obra Hidrodinámica, en la que expone lo que más tarde sería conocido como principio de Bernoulli, que describe el comportamiento de un fluido al moverse a lo largo de un conducto cerrado. Cuando publica el libro Bernoulli, se trata de un salto conceptual desde la fluidostática. Ya no se estudia cómo se comporta un fluido en reposo, sino con su movimiento. La presión dimensionalmente se puede ver como energía por unidad de volumen y la diferencia entre dos puntos de esta causa de movimiento. Mediante la ecuación de Bernoulli, siempre que podamos despreciar la energía disipada en una forma de calor y generación de irreversibles termodinámicas, se puede calcular la velocidad de un flujo fluido resultante. Como siguiente lugar tenemos a Leonhard Euler, del año 1707 a 1783. Acontecimientos importantes fue la Gran Helada, la época más fría en 500 años. El hambre mata también a un tercio de población de Prusia Oriental. Los descubrimientos fue que él explicó el papel de la presión en un flujo de un canal. Como siguiente lugar tenemos a Alexis Claude, del año 1713 a 1757. Fue un matemático astrónomo. Los acontecimientos importantes fue que se patenta la primera máquina de describir, que se inventó años después, y continúa la gran plaga de Marsella. Descubrimientos es formuló ecuaciones de movimiento para la rotación de fluidos de los cuerpos. Como siguiente lugar tenemos a Giovanni Battista Venturi, del año 1746 al 1821. Fue un físico italiano. Acontecimientos importantes es que se proclama a George Washington como primer presidente de los Estados Unidos, comienza la Revolución Francesa y sale la gran epidemia de viruela en México. Descubrimientos es el efecto de Venturi y el tubo Venturi. El efecto de Venturi consiste en un fenómeno en el que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. El tubo de Venturi es un dispositivo inicialmente diseñado para medir la velocidad de un fluido aprovechando el efecto Venturi. Y ahí tenemos a Heinrich Friedman, que fue uno de los primeros en expresar lo que hoy es conocido como un criterio de similitud de Flow, además de realizar importantes avances de ingeniería naval, especialmente en propulsión. Y entre estos tenemos a muchos más que aportaron un poco a la mecánica de fluidos. Con esto solo presentamos a uno de los más importantes, entre ellos en la historia hay muchos más que también aportaron. That's okay.